Estimados amigos y amigas, la obstinación es peor que la indolencia. Voy a hacer un análisis entre muchos otros de la web sobre cuántas salidas mediáticas económicas se le hubiese dado al pueblo colombiano y a pequeña empresa para que la quiebra del empleo y pymes no estuvieran con deudas y ansiosos por obtener un crédito bancario que nunca se los dieron, por no tener un respaldo en capital. Este cuantioso préstamo de $370 millones a Avianca es una ofensa al pueblo trabajador y productor de alimentos y servicios del país, aunque para algunos teóricos financieros acoliten la medida gubernamental. La financiación se asume cándidamente, nada más porque tributa en Colombia, lo cual no tiene sentido porque esos impuestos los pagan los usuarios y no la empresa, mientras que sus rentas se van para la casa matriz en Panamá, como toda empresa extranjera que ocupe el territorio nacional. El préstamo hecho por el gobierno a la aerolínea Avianca, sin el más mínimo sentido común y de justicia, que envilece la dignidad colombiana y las sanas costumbres, sin que mediara una figura financiera que dé con exactitud su retorno, entra a aceptar como garantía la marca de la empresa y programas de millas, que no es un documento que justifique el crédito. Duque metió al país en una sin salida porque en lugar de optar por una capitalización, se hizo con la modalidad de crédito. La capitalización asegura pagos. Se dice que en 18 meses la aerolínea devuelve al país los $370 millones, pero la pregunta es, en el mundo hay una recesión multidimensional. ¿Será que tiene la aerolínea la capacidad de pago cuando el mayor accionista le confiscaron todas sus acciones por las crecientes deudas sin pagar en los Estados Unidos? Según el presidente, se hizo como salvavidas a la crítica situación económica del país y no como decisión laboral para la empresa, pero a la vez señala la protección de 500,000 empleos y la conectividad de más del 50% a nivel nacional, mientras las aerolíneas pequeñas desde hace tiempos le han solicitado al gobierno respaldos con documentos financieros para no quedarse por fuera del mercado. Este es el problema de los monopolios cuando están conectados con gobiernos corruptos, amigos del erario que paga el pueblo colombiano. Porque, estimados amigos y amigas de su canal Luis Periodismo, este paso que dio el gobierno al doblegarse a las propuestas de Avianca y la familiaridad con ella es corrupción, porque al país está pasando por una crisis social y económica de alta sensibilidad y a esto se les niega los recursos para sobrevivir. Este empréstito sale de recursos del FOME, Fondo de Mitigación de Emergencias, creado el 23 de marzo por el decreto 44 del 2020, financiado con recursos de las entidades territoriales FOMPET, con el fin de atender la pandemia y las necesidades del sector salud, empresarial y social, que como hemos visto e investigado, los recursos nunca llegaron con prontitud a las clínicas y hospitales regionales ni municipales, como tampoco el dinero esperado. Por otro lado, los tweets que llegan día a día de los gerentes de hospitales regionales y departamentales hacen ver el estado anacrónico de los centros hospitalarios que más parecen centros de salud. El dinero para la salud se lo quedaron las EPS y parte por el camino, mientras la gente muere por falta de atención médica. Aquí en el país no hemos llegado a lo que se llama pico, por falta responsable de datos. Alguna vez el expresidente Santos en una entrevista dijo, al pueblo no se le puede decir toda la verdad, solo un poco. El lobby de la hermana de Duque hizo efectivo préstamo a la aerolínea, por lo cual no es ético, a sabiendas que desde mucho antes de la pandemia venía la aerolínea en quiebra, mientras que las pymes, medianas y pequeñas empresas, que es la maquinaria de la economía colombiana, hoy en quiebra, generadoras de más del 80% del empleo y de la riqueza para el país. Empresas que quedaron endeudadas y financieramente descalificadas por los bancos para obtener créditos,
porque la realidad sea dicha, las entidades financieras nunca los acreditaron por falta de un capital que los respaldara. No hubiesen salido del mercado si el gobierno, con los decretos que promulgó y el anuncio de inversión para el país de 117 billones de pesos que no se sabe dónde están, la economía y el empleo hubiesen tenido otro rol. Porque el engaño que produjo Duque mató la realidad de los colombianos en cuanto a la recuperación de compañías de todos los tamaños y el empleo, que por el momento pasa en más del 20.2%, que para quien escribe no es real al porcentaje que da el DANE, pasa de más del 30%. Por otra parte, los llamados héroes del gobierno, médicos, enfermeras, camilleros y todos los que hacen parte del sistema de salud, no cuentan con los implementos de seguridad, no se les ha pagado en meses, trabajan más de 24 horas, faltan reactivos químicos, servidores de la salud contagiados y muertos de los que nunca se da cuenta, más de 11 millones de familias con hambre. Nunca se les garantizó educación gratuita, ni menos un salario básico para miles de personas por un año, contando con el despido de profesionales de la medicina que, al no aceptar por seguridad propia, les cancelan el contrato. Pero hay otra circunstancia. Los recursos para financiar el FOME salieron del FOMPET, Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, creadas con la Ley 549 del 99, que se financia con el ahorro obligatorio recaudado por las entidades territoriales para cubrir sus pasivos pensionales, recursos que provienen de las entidades territoriales y de la nación. Por último y concluyendo, el economista Mauricio Olivera dice que Avianca genera en el país más de 11.000 empleos directos y 6.000 indirectos. Entonces, ¿cuáles 500.000 empleos como justifica el gobierno para hacer entrega del crédito directo a Avianca? Por otra parte, días antes al otorgamiento del préstamo de 370 millones de dólares, el Banco de la República vende el 67% de las reservas de oro de Colombia, que ni los medios tradicionales lo pusieron en primera plana, que se supone era para Avianca, aunque todo recae que se subsidia a la empresa con dinero del FOME. Amigos y amigas, tenemos que estar atentos ante la privatización del 8.5% de la participación que tiene el Estado en Ecopetrol, propuesto por el partido de gobierno aprovechando la debacle del país por la pandemia. Para que no se diga después, estimados amigos y amigas, retomando la frase de Ernesto Samper, todo lo hicieron a mis espaldas. De todas maneras, al FOMPET, Fondo Nacional de Pensiones y de las entidades territoriales, el Fondo de Ahorro y Estabilización FAE lo está saqueando el gobierno actual al crear el Fondo de Estabilización de Emergencias FOME, que en resumidas cuentas, las clínicas y hospitales del país, la ausencia de profesionales de la salud y de su rama, la carencia de insumos UCI y la cantidad de enfermos críticos por falta de la carencia médica y muertos, para lo que se creó el FOME, el resultado ha sido mediocre y nulo. Por estos días se supo que el gobierno impuso 4 condiciones a Avianca para el préstamo: cobrar la más alta tasa de interés que utiliza la nación para endeudarse, utilizar el dinero exclusivamente para el funcionamiento de la compañía, reintegrar el valor del otorgado en 18 meses y mantener el centro de operaciones en Colombia. Y la pregunta es, ¿dónde está el dinero que sale del FOMPET para el FOME cuando el declive de la salud está llegando a topes muy altos? Así digan que la pandemia está disminuyendo su contagio. Hasta aquí, estimados amigos, y el tema de hoy. Les habló Luis Alejandro de su canal